Vamos entonces a iniciar con la actividad de hoy que estará a cargo del doctor Diego Sánchez. El doctor Diego Sánchez, como ustedes bien lo conocen, es docente de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, médico internista y especialista en enfermedades infecciosas. El tema que vamos a desarrollar hoy es el taller sobre lectura de antibiograma en gram negativos. Muchísimas gracias, doctor Diego, por acompañarnos y podemos entonces dar inicio a la actividad. Este es un tema frecuente, pero en términos generales sigue siendo difícil, principalmente porque cuando uno se enfrenta a un antibiograma, realmente solo tiene unos resultados que le van a contribuir en algo al tratamiento del paciente, pero hay una buena cantidad de cosas que hay que saber adicional a una S o una R, que es lo que le reporta finalmente el cultivo, y basados en ellos tenemos que tratar de tomar la mejor decisión hacia el paciente. Bien, entonces, esta va a ser la metodología, algunos conceptos generales que creo importantes. Voy a tratarlo de hacerlo práctico para que se entienda de dónde sale ese antibiograma, ese resultado que finalmente llega a nuestras manos, cuál es el proceso que debe hacer y qué aspectos son importantes tener en cuenta a la hora de interpretarlo. Vamos a hacer el conocimiento basado en casos clínicos y finalmente hacemos un análisis de cada antibiograma y una propuesta al tratamiento, que es como la idea de cada vez que uno lee un antibiograma. Quiero recordarles entonces que la resistencia bacteriana se ha convertido en un problema de salud pública, ¿sí? Y el uso inadecuado de antibióticos principalmente es la causa de la aparición de resistencia, basados en el concepto uno de selección de resistencia, que es básicamente el microorganismo que no mato, lo selecciono. Entonces, elimino los sensibles, dejo los resistentes, y el otro concepto importante es el de presión. Entonces, en la medida que yo expongo un germen a un antibiótico, genera mecanismos de resistencia para tratar de sobrevivir al antibiótico que lo estoy exponiendo. Eso ha llevado consigo entonces a infecciones graves y a una elevada capacidad de diseminación. Estos conceptos también es importante manejarlos para tratar como de unificar algunos conceptos. El concepto de multidrogoresistencia hace referencia a la no susceptibilidad a un antibiótico de 3 grupos terapéuticos. Un ejemplo sería Klebsiella pneumoniae, me aparece resistencia a cefalosporinas de tercera generación, me aparece resistencia a quinolonas y me aparece resistencia a uno de los aminoglucósidos. En ese sentido, tengo 3 grupos terapéuticos comprometidos. La resistencia extendida o XDR hace referencia a la susceptibilidad solo a 2 grupos terapéuticos. Antes de que llegaran estos nuevos antibióticos que ingresaron el año pasado al mercado colombiano, como ceftazimia, avibactam y ceftolozano tazobactam, solo teníamos tigecyclina y polimixinas. Eso básicamente cuando teníamos una cepa que era sensible a esas dos opciones terapéuticas, hablábamos de un XDR. Y hemos llegado a pandrogoresistencia, que es realmente un microorganismo que no tiene opciones de tratamiento en el antibiograma, y aunque eso no significa que el paciente se va a morir, porque queda el control del inóculo por medios quirúrgicos, queda la combinación de antibióticos que aunque en el antibiograma no aparezcan sensibles, pueden hacer algún tipo de sinergia y poder brindar alguna oportunidad al paciente si implican en ese sentido una mortalidad muy elevada. Y en una forma gráfica es esto, tenemos un mundo bacteriano donde una buena cantidad, diríamos un poco más de la mitad, no tienen multidrogoresistencia, pero sí tienen algún grado de resistencia. Por ejemplo, encontrar E. coli con resistencia a ampicilina significa que ya hay algún grado de resistencia sin que eso signifique multidrogoresistencia. Pero queda el mundo de la multidrogoresistencia, en la cual tenemos la resistencia extendida y la pandrogoresistencia. Bien, y esa resistencia antimicrobiana puede ser de 2 tipos, uno natural o intrínseca, que es básicamente la que tiene la bacteria y que se va a
transmitir de alguna manera a sus células hijas, y la resistencia inducible, que hace parte de esa resistencia intrínseca, que es que la tiene, pero se expresa solamente cuando se expone a antibióticos. Y la otra es la constitutiva, que siempre va a estar expresada. Y por otro lado tenemos la resistencia adquirida, que se recibe, por así decirlo, de los microorganismos que están alrededor. Está E. coli y está Klebsiella en un mismo ambiente. E. coli es silvestre, Klebsiella es resistente, y por estos mecanismos, transducción, conjugación o transformación, de alguna manera puede adquirir esos genes de resistencia. Ahí la importancia de los aislamientos o de generar políticas de aislamiento en las instituciones de salud, para que esos genes que están en el ambiente no pasen a bacterias que eran normalmente silvestres. Y esta gráfica nos muestra cómo ha evolucionado la resistencia a través de los tiempos. Cuando aparece la penicilina en 1943, pues resulta que ya años previos se identifica que habían genes de resistencia en Staphylococcus aureus a penicilina, y hoy el 90% de las cepas de Staphylococcus aureus son productoras de penicilinasas, ¿sí? Entonces es una evolución que ha sido un poco dramática, y la gráfica muestra cómo evolucionan a lo largo de los años, cómo evoluciona esa resistencia para diferentes gérmenes. Una historia muy particular es la historia del Linezolid, cuando el investigador que trabajó en Linezolid y que, por así decirlo, descubrió el Linezolid, promocionaba su producto, decía que era imposible que apareciera resistencia al Linezolid, y 6 meses después de estar en el mercado y en exponerse a las cepas clínicas, aparece resistencia al Linezolid. Y así ha pasado con cada uno de los antibióticos que conocemos. Un antibiótico, una combinación de antibióticos que no aparece en esta gráfica porque fue aprobado por FDA en 2015, que es Septacimia avibactam, pues ya nuestro medio de resistencia es Septacimia avibactam por diversos mecanismos. Eso significa que ningún antibiótico va a escapar de la resistencia bacteriana. Voy a hablarles un poco de los mecanismos de resistencia. Esta gráfica me va a permitir mostrarles cómo en un betalactámico, por ejemplo, yo puedo tener 4 mecanismos de resistencia, y voy a tratar de simplificarlos. Tengo entonces en la parte externa un antibiótico que debe ingresar a su sitio diana, que está acá en este espacio periplásmico. Estos antibióticos tendrán que atravesar esta membrana externa de la bacteria. Habitualmente lo van a hacer por estos poros o porinas, que es por donde el microorganismo recibe también sus nutrientes. Al llegar a este espacio periplásmico, pues va a buscar un sitio diana donde actuar, que para efectos prácticos sería entonces esta PVP, proteína de unión a penicilina. Hay de diversos tipos y cada una se subdivide. El primer mecanismo de resistencia, entonces, en ese sentido, sería que el antibiótico no pueda ingresar a el espacio periplásmico y por ende no pueda unirse al sitio diana. Ese sería el primero. El segundo es que estando acá en este espacio periplásmico tenga que enfrentarse a sus peores enemigos, ¿sí? Que son básicamente enzimas que van a hidrolizar el antibiótico antes de que se una a la proteína de unión a penicilina. Estas betalactamasas, entonces, son diversas. Vamos a ampliar ahorita un poquito sobre ellas. Ese sería el segundo mecanismo de resistencia. Pero queda otro bien importante, y es que este sitio diana no permita que el antibiótico se una, por varias razones también y por diversos mecanismos que pueden evitar que se genere esa unión, lo que sería falta de afinidad por el sitio diana. Y finalmente, un cuarto mecanismo que está ejemplificado en esta bomba de expulsión. Miren cómo el antibiótico ingresa, una buena cantidad, podrían incluso unirse a las proteínas de unión a penicilina, pero estas bombas de expulsión, que pueden incluso ser propias para un antibiótico o ser comunes para varios grupos de antibióticos, puede expulsar el antibiótico hacia el exterior de la bacteria y por ende
por esos 4 mecanismos de una forma macro puede evitarse el efecto del antibiótico. Les recomiendo esta revisión recientemente publicada de la epidemiología de las betalactamasas de espectro extendido. Realmente acá simplifican un poco esa nomenclatura de las enzimas de las betalactamasas. Son muchas y se han clasificado en diversos, en 2 básicamente grupos de clasificación. Uno es la clasificación molecular, que es la más reconocida, la más fácil tal vez también de entender, y básicamente nos divide, esta clase molecular nos divide las betalactamasas en 4. Uno son las clase A, donde hay un buen grupo de betalactamasas que están desde las penicilinasas básicas, es decir, las betalactamasas que solo hidrolizan penicilinas, las betalactamasas que además de las penicilinas pueden hidrolizar algunas cefalosporinas, como cefalosporinas de primera y segunda generación, las betalactamasas que van hasta las terceras y cuartas generaciones de betalactámicos, lo que sería ISBL, algunas que solo hidrolizan inhibidores, que es el famoso IRT o inhibidor resistant 10, que se caracteriza en el antibiograma porque solo va a aparecer resistencia a las penicilinas con inhibidores. Entonces, ampicsulbactam, amoxiclavulanato y piperacilina tazobactam. Y así sucesivamente vamos teniendo y vamos ampliando los espectros de esta resistencia y pueden llegar hasta carbapenemasas, en especial en este grupo de la clasificación molecular de Ambler, está KPC, que es nuestra principal carbapenemasa o la que predomina en Colombia. Hay otra subdivisión que son las metalobetalactamasas, que se conocen como clase B. Las clases C, que son básicamente cefalosporinasas o tipo AMC, y finalmente las clases D, que también se subdividen, donde su principal representante son las betalactamasas de tipo OXA. Y cada microorganismo puede tener algún grado de predominio de una u otra OXA, como es Abaumann, que porta mucha OXA 48. Bien, y este es como se vería el espacio periplásmico. Esta sería la relación que hay entre las betalactamasas y los betalactámicos. Fíjense cómo a través de las porinas ingresan los betalactámicos, y acá está este grupo enzimático esperando para hidrolizar el betalactámico. Entonces uno podría tener una buena cantidad de betalactamasas que están hidrolizando, y unos cuantos betalactámicos podrían actuar sobre las PBP, pero no ser suficiente. Tengan en cuenta que uno de los mecanismos que conocemos para evitar este proceso, entonces, es dar inhibidores de betalactamasa. Entonces, en este espacio simplemente llegaría tazobactam, llegaría clavulanato o llegaría sulbactam o los nuevos inhibidores, y, por así decirlo, ocupan esta enzima. Y de esta manera, estando ocupada la enzima, eso se logra porque hay mayor afinidad con el inhibidor. Entonces viene el antibiótico betalactámico y se puede pegar a las PBPs y actuar de una forma o sin problema. Pero ¿qué puede pasar? Que también no alcance el inhibidor. Entonces yo le doy ampicsulbactam, me aparece sensible, pero el paciente no se cura. ¿Y eso es por qué? Porque hay tanta producción de betalactamasas que el inhibidor no alcanza, y esa relación de 0.5 gramos por 1 gramo de ampicilina, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es suficiente, y si hay mucha hiperproducción de la penicilinasa, pues finalmente falla el tratamiento. Y estos son los otros mecanismos de resistencia. Entonces, por un lado tenemos alteraciones en el sitio de unión. Esto sería lo que pasa en un microorganismo normal. Está el antibiótico, llega y se pega de forma como coordinada con la proteína diana, y no hay ningún problema, pero pueden haber diversos mecanismos por los cuales se mute la proteína y finalmente
no se genere esa unión adecuada. Incluso miren que acá se protege la diana, por acá se hidroliza el medicamento y finalmente no logra llegar al sitio diana. Basados en esos mecanismos de resistencia, pues uno establece patrones de resistencia. Eso es simplemente una aproximación a lo que el antibiograma me muestra y lo que yo puedo presumir, basados en el conocimiento del microorganismo, que es el mecanismo de resistencia. Entonces, hay dos mecanismos muy grandes que es importante tenerlos en cuenta, y es las betalactamasas de espectro extendido, que se entiende una betalactamasa de espectro extendido como esa betalactamasa que es capaz de hidrolizar penicilinas, hidrolizar cefalosporinas hasta la tercera y cuarta generación, y que son inhibidos por los inhibidores de betalactamasa, en especial tazobactam, sulbactam y clavulanato. Y hay otro patrón que ustedes bien lo han escuchado, que es el patrón AMC. Y acá hay un par de diferencias. Entonces miren ustedes que el AMC por excelencia se caracteriza porque es capaz de hidrolizar los inhibidores de betalactamasa. Muchas veces en el antibiograma no aparece resistencia, pero es porque el antibiótico betalactámico es capaz de generar algún grado de hidrólisis o de algún grado de lisis bacteriana. Me explico. Tengo Klebsiella, a veces sensible a piperacillina tazobactam, pero hay un marcador importante que son que es cefoxitin para nuestros antibiogramas, también cefotetam, pero no aparece en el antibiograma que nosotros tenemos, lo que implica que este marcador cefoxitin está diciéndome hay un mecanismo de resistencia AMC. Pero ¿por qué aparece piperacillina tazobactam sensible? Porque piperacillina per se tiene un efecto antibiótico contra Klebsiella. Sin embargo, cuando yo expongo de forma continua el germen a un betalactámico, se desreprime el mecanismo y aparece resistencia y por ende falla terapéutica. Y hay una diferencia que es bien importante tenerla en cuenta entre BLE y AMC, y es la resistencia a las cefalosporinas de cuarta generación. Cefepime sería nuestro ejemplo. BLE, las betalactamasas de espectro extendido, la gran mayoría llegan a hidrolizar cefepime, y cuando no lo hacen, la posibilidad de falla terapéutica, si yo expongo un BLE a dosis habituales de cefepime, es muy alto, que fallemos en el tratamiento. Ahora, con AMC habitualmente aparece sensible y cefepime se convierte en uno de los mejores antibióticos para tratar AMC. Miren ustedes cómo podemos entonces, teniendo en cuenta los antibióticos, los tipos de betalactamasas que van a estar presentes. Yo puedo tener penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda generación, monobactámicos, que para nosotros el ejemplo es Astrionam, cefalosporinas de tercera y cuarta y carbapenem. En ese sentido, si yo tengo solo resistencia a penicilina, estaré hablando que hay una betalactamasa tipo penicilinasa. Si esa adicionalmente me genera hidrólisis de las penicilinas con las cefalosporinas de primera generación, pues podría decir para estos autores que tengo una betalactamasa de espectro ampliado. Pero si adicionalmente genera resistencia a monobactámicos y a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, podríamos decir que se trata de una betalactamasa de espectro extendido. Recuerden que acá la cefalosporina de cuarta generación está haciendo algún grado de diferencia con los AMC. Entonces, es posible que si cefoxitin es sensible, se trate de BLE, pero si es resistente, se trate de AMC. Y lo otro que me va a ayudar siempre va a ser la cefalosporina de cuarta generación. Pero hasta acá, los carbapenem aparecen sensibles en el antibiograma. Hay una excepción que hay que tener en cuenta y es la hiperproducción de AMC. Cuando hay una hiperproducción marcada de AMC, pasa con mucha frecuencia en gérmenes que tienen una marcada capacidad de hacerlo, como Morganella, como Enterobacter. Puede aparecer resistencia a uno de los carbapenem, en especial a ertapenem, y eso significa que se está produciendo la enzima en gran cantidad.
pero cuando hacemos los test confirmatorios de carbapenemasas aparecen negativos. Bien, y cuando me aparece resistencia hasta los carbapenem, es posible que se trate de una carbapenemasa. En Colombia es principalmente KPC, pero tenemos algunas GES y algunas OXA que no estarían en esta línea. Bien, si adicional a la resistencia a carbapenem, yo encuentro sensibilidad a los monobactámicos, pues me orienta de forma significativa a metalo beta lactamasas. En ese sentido, miren, está en esta línea, es BIN, IMI y NDM. Para Colombia es BIN la principal metalo beta lactamasa. Entonces, si tengo resistencia a los carbapenem, pero es sensible a Astrionan, puedo decir que muy seguramente se trata de una metalo beta lactamasa. Ahora bien, el problema es que hay coexistencia de los mecanismos de resistencia. Entonces, uno podría tener resistencia a los carbapenem, resistencia a los monobactámicos, y ahí estar dos tipos de enzimas actuando. Eso pasa con mucha frecuencia en Pseudomonas aeruginosa, que tiene una marcada capacidad de generar resistencia. Bien, y finalmente, miren acá cómo dependiendo del tipo de bacteria que tenga, si hay compromiso de todos los betalactámicos, podría ser una clase D, principalmente OXA 48, en algunas enterobacteriáceas, pero la característica en estos casos es que habitualmente se preserva sensibilidad a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Con OXA, miren, en enterobacteriáceas y en Acinetobacter ya hay una resistencia mucho mayor, extendiéndose a todos los carbapenems. Y acá hay un resumen muy grande de todos los mecanismos de resistencia. Esto es mucho más amplio de lo que yo les acabo de decir. Los invito a leer este artículo de New England en el cual aparece una información un poco más amplia de lo que les acabo de mostrar, pero definitivamente muestra cómo no solamente es este compromiso a nivel de la membrana y del espacio periplásmico, sino que hay una gran cantidad de mutaciones alrededor al interior de la bacteria que generan finalmente mutaciones y resistencias a los antibióticos. Hay un aspecto bien importante que no quiero dejar pasar y es, para uno poder interpretar un antibiograma tiene que tener esto en cuenta, que la muestra hay que tomarla adecuadamente, que hay que transportarla rápido y en medio de transporte adecuados y hay que procesarla como cumpliendo todos los estándares. Y ese procesamiento adicional a la forma correcta de hacerlo debe tener controles internos, controles positivos y controles negativos, y eso garantizará de alguna manera que ese antibiograma que llega a mis manos lo pueda interpretar de la forma correcta. Lo primero que debo hacer entonces es elegir una muestra adecuada, que tenga un valor microbiológico. Muchas veces cuando estamos en ronda con los residentes, antes de recibirles el antibiograma, yo pido que me cuenten adecuadamente de dónde se tomó la muestra, si se tomó en el momento que era, si era previo a la exposición a antibióticos o después de la exposición a antibióticos, y si el manejo de la muestra fue el correcto. Y muchas veces, después de hacer unas cuantas preguntas, me doy cuenta que no necesito ver el antibiograma porque finalmente no tendría ningún valor microbiológico. También hay que procurar que las muestras se transporten a la temperatura ideal y que sea rápido y que después de que se transporten se procesen rápidamente o que al menos se preserven a 4 grados. Y con los medios de cultivo, que esto es bien importante, acá hay que tener en cuenta que tienen diversos componentes, entre ellos los frascos de hemocultivos traen resinas que inhiben los antibióticos y eso ayuda mucho a rescatar muestras microbiológicas cuando el paciente ya recibió antibióticos. Un ejemplo claro es la siembra de líquidos peritoneales en frascos de hemocultivos que mejoran el rendimiento de una forma significativa, entre otras porque cuando los pacientes han recibido el antibiótico, pues las resinas
inhiben ese antibiótico. Tengamos en cuenta que los medios de cultivo, y acá empieza el análisis del antibiograma realmente, es acorde al medio de cultivo tendremos crecimiento de diversos gérmenes, son crecimientos selectivos, ya les voy a explicar un poco esto de forma gráfica, y la adecuada interpretación permite tomar conductas antes del resultado definitivo, es decir, si yo me doy cuenta que va creciendo en determinado agar un microorganismo, eso pasa en las primeras horas de toma de la muestra, desde ahí ya puedo estar tomando conductas clínicas y beneficiando de alguna manera el paciente. Pero eso exige que estemos en contacto continuo con el laboratorio incluso pues hay que ir, ver las colonias, hablar con la microbióloga y tratar de tomar conductas apropiadas. Bien, ¿qué hacemos entonces con esa colonia y con ese plato? Pues tenemos que meterlo en un equipo automatizado que nos diga definitivamente qué microorganismo es decir, el nombre y el apellido, y adicionalmente que este aparato nos convierta esa colonia en un antibiograma, que es lo que ustedes van a leer a continuación. Entonces, este es, por poner uno de los ejemplos automatizados, este es Vitek 2, pero hay Phoenix, hay Microscan, y cada uno tiene propiedades diferentes. No tengo conflictos de interés, solamente este es un ejemplo. Y están estas tarjetas, que son tarjetas de identificación y tarjetas de antibiograma. Miren ustedes que por acá tiene un tubito que va a llevar todo el contenido de una dilución de 0.5 de McFarland, que se hace en laboratorio, tiene que ser estándar, no puede ser ni más ni menos porque los resultados se alteran y se convierten en esto, cada una de estas tarjetas tomando esa dilución de la bacteria en suero y pasando a un equipo que se encarga entonces finalmente de decirme cuál es el germen con nombre y apellido y cuál es su antibiograma. Bueno, finalmente quiero decir que el antibiograma no es más que un estudio de sensibilidad in vitro de un microorganismo patógeno frente a sustancias microbianas. ¿Sí? Se basa en el patrón de resistencia de cada bacteria, es decir, que debo conocer cómo se comporta cada bacteria con respecto a determinados antibióticos, y me permite esto, tener un antibiótico. Estos antibióticos que se tamizan en los antibiogramas son las moléculas originales, no son genéricos, ¿sí? Entonces, ahí ya empezamos con el primer sesgo. Lo segundo es que me permite conocer una concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Esto es un punto de corte que por diversos métodos se ha establecido que es sensible, que es intermedio, que es sensible, dosis dependiente o que es resistente. Y finalmente el mismo equipo me genera una interpretación y eso es lo que llega a mis manos. Esto es lo que les decía, miren las posibilidades acorde a cómo lo haga, si lo hago por disco difusión que me da un diámetro de inhibición o si me da una concentración inhibitoria mínima. Posibilidades: susceptible, dosis dependiente, intermedia, resistente o no susceptible. Bien, por poner un ejemplo con Pseudomonas aeruginosa, y quiero poner acá un carbapenem, meropenem, que es bien frecuente. Entonces, esto lo establece CLSI, para Europa lo establece UCAS, y yo puedo decir, mire, si yo tengo un aislamiento en el antibiograma que me dice que tiene 1 de mic de meropenem, pues yo sé que es sensible, porque sé que el punto de corte es 2 o menor a 2. Obviamente es diferente si es 2 así es 0.5, porque ya farmacocinéticamente hablando, la capacidad de yo lograr una concentración óptima cuando la MIC es 2 es muy baja, pero es muy buena cuando es 0.5. Es intermedio si es 4 y es resistente si es mayor a 8, y ahí están los demás ejemplos para las quinolonas, que son un poco más altas de las enterobacteriáceas. Las MIC de Pseudomonas son, uno tolera un valor más alto. Ahí aparece, bueno. Esto se puede consultar en CLSI. Con enterobacteriáceas, miren lo mismo, meropenem acá, sensible si es menor a 1, es decir, acá es más bajito el valor, lo que significa que si es 1 ya tengo mayor riesgo de falla terapéutica, intermedio si es 2 y resistente si es 4. Bien, finalmente les digo
sensibilidad in vitro no es igual a que al darle ese antibiótico el paciente se vaya a curar. Toca que tener en cuenta la resistencia microbiológica natural, la resistencia adquirida y la resistencia terapéutica, ¿sí? Hay que tener en cuenta en dónde está el microorganismo, cuáles son las limitaciones del antibiótico para ingresar a un espacio, si el pH es ácido o no es ácido, un montón de consideraciones antes de aplicar ese antibiótico. Bueno, les dejo recomendado esto, cada vez que vayan a leer un antibiograma, consulten CLSI para que conozcan las resistencias naturales de los microorganismos. Esto es fácil para los que trabajamos todos los días en ello, pero es muy difícil cuando uno no se familiariza. Voy a poner un ejemplo acá, Proteus mirabilis. Proteus mirabilis, que hace parte de esta familia de los Proteus, mirabilis es diferente porque es sensible a todo, excepto a tetraciclinas, digeciclina, nitrofurantoína y colistina o polimixinas. Pasa lo mismo con los demás Proteus, pero los demás, siendo indol positivos, Peneri vulgaris, tienen resistencia intrínseca a cefalosporinas, son AMC, para simplificar. Entonces tienen resistencia intrínseca a cefalosporinas de segunda y de tercera generación, algunas penicilinas con inhibidores, entonces no se puede interpretar igual un antibiograma de Proteus mirabilis con Proteus peneri. Entonces esto se los voy a pasar. Algunas consideraciones para los no fermentadores, Abaumanni, Burkholderia, Pseudomonas y Stenotrophomonas, que son muy rebeldes de tratar. Bien, y estos son los pasos para leer el antibiograma. Ya empezamos con el taller. Tengamos en cuenta que hay que identificar correctamente el microorganismo, es decir, tengo que estar seguro que lo que tengo en mis manos es E. coli, ¿sí? Tengo que conocer la resistencia natural, es decir, tengo que saber que si es Klebsiella es resistente intrínseco a las penicilinas, pero que se puede tratar con un inhibidor. Identificar las resistencias adquiridas, conocer la epidemiología local es muy importante. ¿Sí? Es diferente si yo sé que todas las carbapenemasas o la gran mayoría de las carbapenemasas que tengo en mi hospital son KPC, a si son una metal o beta-lactamasa, que el tratamiento cambia drásticamente. Y hay que utilizar los antibióticos marcadores, que fue lo que ya les dije de los patrones, y las técnicas confirmatorias. Muy bien, para empezar con un ejemplo, este lo hago yo y los otros lo hacen ustedes. Esto es, entonces, un hemocultivo. Cuando son hemocultivos, los gram negativos, un solo hemocultivo tiene valor. Acá me dice, mire, fue tomado 1 por vena periférica, el 2 por cava fix, el 3 por arteria radial, crecieron todos, es decir, estoy seguro que el paciente tiene una bacteriemia. A esta hora fue positivo y me dice a las 6 horas de incubación pitó, significa que la carga bacteriana es muy alta. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Empiezo en orden ascendente de espectro antibióticos. Esto es como cuando se lee un electrocardiograma. Si yo me salto un pedazo, pues puedo omitir algunos aspectos importantes. Entonces hay que tener una forma ordenada de leerlo. Yo sé que E. coli es sensible a todo, ¿sí? Entonces cualquier resistencia que me aparezca en este antibiograma, sé que es anormal. Entonces empecemos por las penicilinas, ¿cierto? Entonces si yo tengo una resistencia a penicilina que aparece acá, entonces digo, bueno, es posible que se trate de una penicilinasa y sigo subiendo, entonces vamos a mirar las otras penicilinas, miremos piperacilina tazobactam, que es la penicilina con el inhibidor, miremos si tiene amoxiclavulanato, a ver, lo busco por acá, no está, entonces el que tiene penicilinasas, este está editado porque ya tiene resistencias. Si hay ampisulbactam, yo diría, si hay resistencia a ampisulbactam, yo diría, mire, es una penicilinasa. Y si se deja inhibir por el inhibidor, seguramente hay una alta producción de penicilinasas. Ahí voy y busco las cefalosporinas de primera, segunda y tercera. Entonces miren cómo cefasolina, esto por ser un hemocultivo no tiene punto de corte, septacima que es de tercera, cefotaxima que es de tercera me aparecen resistentes y estos son los verdaderos marcadores de BLE. ¿Cómo hago para saber si es BLE o es AMC? Pues voy y miro cefoxitin
y me dice cefoxitin es sensible, pero ceftazidima y cefotaxima es resistente. Pero voy y miro cefepime, que es de cuarta generación. Miren que me pasé cefuroxima, que es de segunda, era resistente. Cefepime también es resistente. ¿Qué significa? Que si yo tengo cefoxitin sensible, todas las cefalosporinas de tercera resistente, muy seguramente se trata de una beta-lactamasa de espectro extendido. Pero esto es un marcador y tengo que confirmarlo. ¿Cómo lo confirmo? Con el famoso test de Blay, que es que al adicionar ácido clavulánico a una cefalosporina de tercera generación, que puede ser ceftazidima, cefotaxime, me baje al menos 2 diluciones. Acá tenía 16, 2 diluciones sería 8, sería 4, pero acá me dice, mire, al adicionarle clavulanato le quedan menos de 0.25. ¿Qué significa? Que el test es positivo y por ende yo puedo decir, mire, este paciente lo que tiene es una bacteremia por E. coli y es biel. Pero sigamos mirando para no quedarnos ahí, miremos qué pasa con los demás betalactámicos. Los carbapenen, entonces ertapenen tiene 0.5 que es sensible, imipenen es menor a 1 que es sensible y meropenen es menor a 1 que es sensible. ¿Qué significa? Que no tiene producción de carbapenemasas. Pero ¿qué me queda? El antibiograma no se acaba ahí, hay que mirar los otros grupos terapéuticos, porque muchas veces yo veo que los médicos ven ble y es sinónimo de meropenen, y eso no puede ser así, porque hay otros antibióticos en este antibiograma que me van a permitir ahorrar los carbapenem. Entonces voy y miro las quinolonas, acá aparecen como resistentes, entonces yo interpreto que hay una mutación en la topoisomerasa y en DNA girasa, topoisomerasa 4 y en DNA girasa. ¿Y qué me queda? Pues mirar los aminoglucósidos, que no los he mirado hasta ahorita, acá están, es sensible a micacina, una mic por debajo de 16, miremos si está gentamicina, acá aparece menor de 4, es decir, que tiene los aminoglucósidos sensibles. Otros antibióticos que pueden tener efecto, como trimetoprim sulfametoxazol, en especial pues en pacientes que tengan infecciones del tracto urinario, sitios donde es difícil el ingreso de otros antibióticos, acá están esas opciones. Es decir, no quedarnos solo en los betalactámicos. Concluimos que se trata de una betalactamasa de espectro extendido con resistencia adicional a quinolonas. Y si yo defino si es multidrogo resistente, pues no es multidrogo resistente porque solamente compromete 2 grupos terapéuticos. Muy bien. Ahora sí, ya hasta acá hablo yo y los escucho. Muy bien, entonces aquí lo primero, entonces como estaba explicando el doctor Diego Sánchez, es muy importante entonces ver de dónde se tomó la muestra. Empezamos que fue una muestra pues de tejido, ¿cierto? Y se reportan cocos gram positivos a partir del líquido pues de enriquecimiento. Y reportan que es una Morganella morgani. Ahí entonces lo que él dice que es muy fundamental y es entonces en principio ver cuáles son los mecanismos de resistencia intrínsecos de la bacteria, ¿cierto? Que Morganella morgani tiene mecanismos pues, de resistencia intrínseco, creo que es AMC constitutivo, y sin embargo, pues vemos como en el antibiótico empezamos a interpretar, ¿cierto? Reportan que es sensible a ampicilina, que si seguimos, vemos que también entonces es sensible a cefalosporinas de primera generación, sin embargo vemos que la de segunda generación, que es la cefoxitina, resulta intermedia y esto nos haría sospechar que probablemente aquí sí hay un mecanismo de resistencia AMC, pues ahí que puede, no puede estar reprimido, o sea, no lo está manifestando pues completamente en ese antibiograma. Entonces yo pienso que a partir de ahí, sabiendo el mecanismo de resistencia intrínseco, pues saber con qué vamos a tratar, ¿cierto? Saber que se podría utilizar aquí pues cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, esa sería pues mi opinión al respecto de este antibiograma. Listo. ¿Alguien cambiaría esa opción de tratamiento? Tengan en cuenta que realmente con Morganella sí tenés toda la razón, es una cepa de Morganella con AMCEDES reprimido. Miren cómo ya aparece en el antibiograma una MIC muy elevada. Adicional a este antibiograma hay que verle otra cosa bien importante y es las resistencias a los demás. Miren que ciprofloxacina aparece en el límite superior de 1. Para mí y para mi escuela, los AMC se tratan con quinolonas, ¿sí? Antes de pasar a los carbapenem. Pero en este caso, este es un tejido de pie, un pie diabético, después de operar y desbridar,
tiene uno de MIC. Es muy riesgoso pasar a tratar con quinolonas. Pero la otra pregunta es, bueno, tenemos Enterococcus fecalis, que en pie diabético es un germen que casi siempre está y hay que tratarlo. Y está Streptococcus agalactiae, que también hay que tratarlo. Entonces, algún esquema de tratamiento que me dé en un solo antibiótico el espectro para todo. Buenos días. Pues no sé, pues yo pensaría que el imipenem podría cubrir la morganela, podría cubrir el enterococos, ya que pues, los enterococos pues, son resistentes a las cefalosporinas. Entonces pensaría que esa sería una buena opción y pues el enterococo galacti también lo podría cubrir. Doctora Jenny, muy bien, esa es la elección del tratamiento, imipenem. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de no mezclar antibióticos. Yo podría decir acá, bueno, le voy a dar cefepime y ampicilina o ampicilina sulbactam. Entonces termino dando en pie diabético. Tengan en cuenta que los anaerobios siempre están, entonces tengo que dar cubrimiento contra anaerobios. Pero termino dando 2 beta-lactámicos y me pongo a mezclar, entonces prefiero irme por imipenem. Muy buena elección. Este sí es para un R mayor. Ojalá que ya haya rotado por infecto. Este es un líquido cefalorraquídeo. Le traje el líquido cefalorraquídeo, que era realmente inflamatorio, con 2 de glucosa, unas proteínas en 80, y en una muestra bien tomada encontramos este antibiograma. A ver, yo quiero escuchar con qué lo vamos a tratar. Entonces ya vemos que pues, el doctor ya nos dijo que la muestra está bien tomada, ¿cierto? Adecuada. Entonces tenemos una Klebsiella pneumoniae. Entonces, pues realmente la Klebsiella pues tiene resistencia, ¿cierto? Intrínseca a ampicilina, penicilina. De todas maneras, ahí vemos que se confirma la resistencia intrínseca. Me voy a pasar entonces a, pues con inhibidores. En ese momento pues no tengo ampicilva, ¿cierto? Pasaría luego haciendo el orden con cefalosporinas de primera generación. Entonces veo acá, pues, bueno, primera no veo, tengo acá de segunda, tengo una cefuroxima, hay resistencia, ¿cierto? Tengo realmente resistencia tercera, segunda, perdón, cefotaxima, resistencia. Y ceftazidima, ya empiezo a ver también resistencia en las cefalosporinas de tercera. Luego me voy a ver marcador, ¿cierto? Marcador tengo acá cefoxitina es sensible. Entonces esto en ese momento estaría a favor de un germen, pues, BLE. Y me voy a mirar cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, resistencia. Entonces, hasta ese momento, pues yo diría que estamos ante una BLE. Voy a pasar hasta OSLB. Confirmo con el test de ácido clavulánico, ¿cierto? Entonces veo que ceftazidima está en 4. Cuando le agregamos ácido clavulánico, pues pasa a 2. Se supone que debería de ser 2, más de 2. Diluciones, pues me quedaría ahí la duda. Y me voy a ver los carbapenems, ¿cierto? Los carbapenems tengo acá, bueno, ERTA resistente, meropenem resistente, ¿sí? Imipenem resistente. Entonces, en ese momento yo ya estaría hablando ya de un posible mecanismo de carbapenemasas, y ahí lo que también pediría yo sería un test confirmatorio, un Hosch modificado, y pues luego un test de ácido borónico me sirve. ¿Qué opciones? Pues ya en ese momento yo no pensaría en el carbapenem, ¿sí? Puedo pensar entonces ¿qué puedo tener acá? Quinolona, bueno, está levofloxacina sensible, ¿sí? Ciprosensible, que serían pues algunas opciones que podría manejar. Aminoglucósidos, genta sensible, bueno, tengo Toura sensible, pues pensaría yo de pronto ahí en usar una quinolona podría ser, bueno, pero es que también mirar que es en líquido cefalorraquídeo, pero pues sería pues probablemente una carbapenemasa. Bueno, mientras va decidiendo, le voy mostrando acá entonces los test que se hicieron. Hacemos entonces test modificado de inhibición de carbapenem, que es mucho mejor que el test de Hosch. ¿Qué me dice el test modificado? Simplemente que tiene una carbapenemasa y me dice unas opciones de carbapenemasas probables, ¿sí? Incluyendo las carbapenemasas tipo metalo-beta-lactamasas.
A eso se le hace 2 test adicionales, el test de ácido fenilborónico, que es positivo, lo que me dice que me inclina la balanza hacia las carbapenemasas de tipo o de clase A, principalmente en este grupo estaría KPC, que seguramente sería por ahí, y me hace un EDTA que es buscando metalo-beta-lactamasas, que es negativo. Entonces yo podría concluir que se trata de una serie en carbapenemasas, y le hacemos un test de septacimia bivactán, que es de 0.15, esto es un test cuantitativo, entonces sería una opción. Sin embargo, es sistema nervioso central, donde no está aprobado, no se usó, utilizamos colistina, gentamicina intratecales. Bien, esto es el famoso test de inactivación de carbapenem, es que meto entre este liquidito que hay acá, que es una dilución de la cepa que aislé en suero, meto un disco de meropenem, lo dejo 4 horas y después lo saco y lo siembro en una cepa, en diversas cepas, incluyendo una cepa silvestre, y si en la cepa silvestre no se genera aloinhibición, concluyo que el test es positivo, porque básicamente significa que la colonia o esta cepa de acá se consumió el carbapenem, es decir, hidrolizó el carbapenem. Entonces, básicamente es la forma de interpretarlo. Bueno, a ver, un residente que me quiera leer este antibiograma. Bueno, pues en este caso tendríamos un hemocultivo, creo. Sí, esto es un hemocultivo. Ajá. Tendríamos entonces unos bacilos gram negativos con un aislamiento de un Enterobacter aerogenes. Si nos vamos pues entonces viendo los diferentes grupos, tenemos que está completamente resistente a cefalosporinas, tenemos sensibilidad a amicacina, a un aminoglucósido, no genta resistente. Quinolonas tendríamos que solo se reporta sensibilidad intermedia a norfloxacina. Y carbapenémicos pues aparece completamente resistente por lo menos a mero, a dori, a imipenem y no veo ertapenem, pero bueno, ya son 3 carbapenémicos resistentes. Solo se reporta de sensibilidad a tigecyclina en este caso, y solo tendríamos entonces aparentemente pues por lo menos por la sensibilidad del antibiograma a amicacina, a norfloxacina pues una sensibilidad intermedia a tigecyclina. Pues en este caso, en el que pues, tenemos muy pocas posibilidades, por lo menos desde el antibiograma, una opción sería pensar, sobre todo si está en sangre, pues una opción sería pensar de pronto en colistina o en una polimixina, que pues igual aquí no está aprobada, pero pues una opción sería mezclar, entonces sería de hacer terapia antibiótica combinada. Una opción sería de pronto pensar en polimixina o colistina con un carbapenémico a dosis altas. En este caso yo pensaría en meropenem a dosis altas, sería una opción. ¿Tigecyclina no le gusta? Pues ahí la duda sería tigecyclina en en un hemocultivo. Uno pensaría más en tige, sobre todo cuando sería una colección a nivel intraabdominal, aunque pues sería pues como el escenario ideal para uno considerar tigecyclina, que fuera una muestra de una colección retroperitoneal o que de pronto fuera incluso de pronto en tejido óseo, sería otra opción. Pero pues yo no me sentiría tan confiado. Si es solo sangre, no, pero si vos tenés una peritonitis que causó bacteriemia, sí. Sería una opción. Los tejidos blandos que causaron bacteriemia, sí, porque vos no estás atacando, tenés que utilizar un antibiótico para la sangre, pero para el tejido tenés que utilizar un antibiótico que penetre muchas veces y tigecyclina lo lograría, pero en bacteriemia per se no. Entonces, de acuerdo con vos, nunca les va a aparecer colistinas porque los métodos automatizados es imposible interpretarlos, no se puede. Incluso ya la norma internacional es, usted le aparece ahí, si le aparece sensible, no se puede interpretar y todos le van a poner una I de intermedios. ¿Por qué ponemos polimixinas? Porque la capacidad de resistencia todavía es baja. Sí, lo que pasa es que hay que asumir la toxicidad, pero hemos tenido, los residentes se han dado cuenta, Edgar conoció un paciente que manejamos por 28 días con polimixina B y el riñón aguantó y el paciente se mejoró. Bueno, pero creo que un buen análisis.
ceftazimib y avibactam no, porque lamentablemente no lo glosan, porque solo está aprobado en ITU y neumonía e infección de la cavidad abdominal. Entonces ahí se pone entre la espada y la pared y finalmente es un antibiótico muy caro. Y este último, para terminar, se los muestro yo. Miren que se trata de Pseudomonas aeruginosa, una paciente que tiene una infección del tracto urinario asociada a cálculos, era verdadera, sin bacteriemia, pero miren ustedes, resistente a todo. Y le hicimos test de ceftolozane etazobactam y ceftazimib avibactam y era resistente. ¿Qué hicimos? Aducir que ese nivel de resistencia muy seguramente se trataba de una mezcla de mecanismos y utilizamos aminoglucósidos venosos a altas dosis. Recuerden que como concentra tantas veces en la orina, a pesar de la resistencia en el antibiograma, muchas veces logra efecto. Fosfomicina a dosis altas y aztreonana a dosis altas, y finalmente esta señora, después de retirarle los cálculos, se salvó. Bien, era todo. Yo creo que estas son las únicas conclusiones que les puedo dejar. El antibiograma no es más que una ayuda para toma de decisiones clínicas. El análisis de los resultados inicia antes de tener el antibiograma en la mano. Entonces hay que ir al laboratorio, hay que preguntarle a la microbióloga qué ve, qué está creciendo, que le muestre los platos, si es necesario tomar decisiones desde las primeras horas. Es mejor estar en el laboratorio, que eso es lo que le cambia la vida a los pacientes. Yo les digo a mis residentes, no admito que me manden una interconsulta de un paciente crítico con antibiograma en la mano y sin antibióticos. Eso significa que el médico nunca llamó al laboratorio a preguntar qué microorganismo iba creciendo y perdimos al menos 48 horas de terapia efectiva para ese paciente. Porque después de que el hemocultivo pita se demora 48 horas en salir el resultado entre la reincubación y el análisis de sensibilidad de antibiograma, de identificación y sensibilidad. Entonces, espero pues que en algo les ayude esta charla pequeña, pero creo que vale la pena que vayan leyendo, que se vayan documentando, y es bien importante conocer al menos los aspectos básicos de este tema algo complejo.